por hombres y mujeres que rechazaron una y otra vez. Qué paciencia la de nuestro Señor. Amén. Gracias damos en esta mañana a cada uno de ustedes por estar reunidos con nosotros. Damos gracias también al Señor por el tiempo que nos permitió el viernes pasado de compartir. En un tiempo de vigilia, de mucha bendición. Algunos siguieron la segunda vigilia, ¿verdad? En sus casas, por ahí ya me contaron. Pero de verdad que fue un momento muy, muy rico para que nos conociéramos, para que oráramos unos por otros. Y esperamos darle la próxima fecha de la siguiente vigilia, si así el Señor lo permite. Yo quisiera orar en esta mañana por las ofrendas para que sea el Señor bendiciendo cada una de esos recursos que usted decide traer generosamente a este lugar. Señor, gracias, damos una vez más, siempre misericordioso, siempre fiel, siempre bondadoso, Señor. Y en este momento, por las ofrendas que tú permites que mis hermanos, tus hijos, traigan a esta casa, Señor, oramos para que tu bendición esté con cada uno de ellos, Señor, pero también por aquellos que no pueden ofrendar, aquellos que por algún momento difícil que están atravesando se les complique, Señor. Oramos para que tú suplas toda necesidad y oramos por esas ofrendas, por esos recursos, para que como iglesia podamos seguir adelante, Señor, en días apremiantes en donde solamente tú puedes sostener esta obra, y por eso hacemos esta oración, para que tú, Señor, respondas, Señor, con tu amor, como siempre lo has hecho en tu tiempo, bendito Dios. Gracias por mis hermanos, la gloria sea para ti. Amén y amén. Saben que pueden hacerlo en el momento en que gusten, mis hermanos. Puede ser al final del culto, al inicio del culto, durante el culto. No tenemos ningún problema con eso. Hoy es un día especial porque es un día de votaciones y sé que muchos quizá saliendo de acá puedan ir y quieran ir a votar, y tal vez este sea el momento para que podamos reflexionar también en ¿debo votar? ¿Verdad? ¿Y por quién lo haré? Hoy quisiera continuar con la enseñanza que hemos estado hablando respecto al fruto del Espíritu, ¿verdad? Y hemos estado viendo las virtudes una a una. Hoy veremos dos, pero la intención es poder estar analizando por qué nos hemos detenido a hacerlo de esta manera. Porque, mis hermanos, si es algo que nosotros necesitamos recordarnos, es esas virtudes, examinarnos si están presentes o no en nuestras vidas, y deberían de estar presentes, puesto que es fruto del Espíritu que ahora mora en una nueva criatura, en un nuevo creyente. Hoy que vamos a estar viendo la bondad y la benignidad, o benignidad y bondad. Yo quisiera contarles una historieta antes de traer el mensaje. Dice esta historieta: hace mucho tiempo, en un reino distante, vivía un rey que no creía en la bondad de Dios. Tenía, sin embargo, un súbdito que siempre le recordaba acerca de esa verdad. En todas las situaciones decía: Rey mío, no se desanime, porque todo lo que Dios hace es bueno y perfecto. Él nunca se equivoca. Un día el rey salió a cazar junto con su súbdito y una fiera de la jungla le atacó. El súbdito consiguió matar al animal, pero no evitó que su majestad perdiese el dedo meñique de la mano derecha. El rey, furioso por lo que había ocurrido y sin mostrar agradecimiento por los esfuerzos de su siervo para salvarle la vida, le preguntó a este: ¿y ahora qué me dices? ¿Dios es bueno? Si Dios fuese bueno, yo no hubiera sido atacado y no hubiera perdido mi dedo. El siervo respondió: Rey mío, a pesar de todas esas cosas, solamente puedo decirte que todo lo que Dios hace es bueno y es perfecto. Él nunca se equivoca. El rey, indignado por la respuesta de su siervo, lo mandó preso a una celda, a la celda más oscura del calabozo. Después de algún tiempo, el rey salió nuevamente para cazar y fue atacado, esta vez por una tribu de indios que vivían en la selva. Estos indios eran temidos por todos, pues se sabía que hacían sacrificios humanos para sus dioses. Inmediatamente después que capturaron al rey, comenzaron a preparar llenos de júbilo el ritual del sacrificio. Cuando ya tenían todo listo y el rey estaba delante del altar, el sacerdote indígena, al examinar a la víctima, observó furioso
este hombre no puede ser sacrificado, pues es defectuoso, le falta un dedo. Luego el rey fue liberado. Al volver al palacio, muy alegre y aliviado, liberó a su siervo y pidió que fuera a su presencia. Al ver su siervo, le abrazó afectuosamente, diciendo: querido, Dios fue realmente bueno conmigo. Tú debes haberte enterado que escapé justamente porque no tenía uno de mis dedos, pero ahora tengo una gran duda en mi corazón. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que estuvieses preso, tú que tanto lo defendiste? El siervo sonrió y dijo: Rey mío, si yo hubiera estado junto con usted en esa casa, seguramente habría sido sacrificado yo en su lugar, ya que no me falta ningún dedo. Por lo tanto, acuérdese siempre, todo lo que Dios hace es bueno y es perfecto. Él nunca se equivoca. Amén. Y hoy, mis hermanos, quise traer esa historieta porque es un buen día para recordarnos eso, ¿verdad? Dios es bueno y Dios nunca se equivoca. Dice Gálatas, que es el pasaje que nos compete hoy estar estudiando, Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. La otra vez dijimos que para que nosotros deseemos cultivar las cualidades o virtudes del fruto del Espíritu, para que nosotros podamos hacerlo o para que deseemos hacerlo, es acudiendo al llamado que nos hace el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. O sea, la Biblia, la Escritura, nos hace un llamado. ¿Y cuál es el llamado que nos hace? A reflejar a Cristo. Ese es el llamado que hace la Biblia, que reflejemos a Cristo, mis hermanos, el carácter de Dios replegado en nuestro Señor Jesucristo en su paso acá en la tierra. Tanto así que Pablo a los Efesios en el capítulo 5 les dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Ser imitadores de Dios como hijos amados. En otras palabras, si somos hijos de Dios, entonces debemos reflejar como el Padre luce, ¿verdad? Como Él es, nosotros deberíamos reflejarlo de la misma manera. Así como acá en la tierra muchos hijos se parecen a sus padres físicamente o moralmente, ¿verdad? También vemos como rasgos físicos de esos muchachos, de esos hijos, cada vez se parecen más a su padre, pero también algunos morales. Bueno, de la misma manera, una nueva criatura debe ir tomando esos rasgos de su padre, debe ir tomando esos rasgos de su padre. Colosenses, que la estudiamos, una carta que estudiamos hace unos meses, Colosenses el capítulo 3 y verso 12, dice: entonces, Colosenses 3:12, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, ahí está la palabra bondad, en algunas escrituras, versiones aparece benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia. Yo quiero insistir con esto, mis hermanos, yo quiero insistir en el tema de revestirnos y lo que quiero insistir es en que podamos ver la responsabilidad nuestra. Hay un deber de parte nuestra, es una responsabilidad de tomar cada mañana ese uniforme y colocarnos. Vean que es frecuente el llamado a que nos vistamos, a que nos revistamos, así como cuando juega el team, ¿verdad? Y nos ponemos la camisa rojo y amarillo, o la selección, la roja. De esa misma manera nosotros debemos recordarnos, no que juega el team o que juega la selección, que somos hijos de Dios y que necesitamos por lo tanto revestirnos, colocarnos ese traje. Pastor, pero si ya yo soy salvo, ¿por qué necesito estar haciendo eso? Mis hermanos, porque la naturaleza en la que estamos, en este cuerpo en el que estamos, van a haber impulsos de la carne siempre, siempre van a haber impulsos y no es algo que nosotros podamos matar. De hecho dice la escritura que eso no se puede, es imposible que nosotros podamos matar, pero sí podemos restringir, sí podemos limitar, pero usted y yo no vamos nunca a eliminar de todos esos impulsos que van a venir. Esa es la respuesta
¿por qué a veces actúo así? Bueno, porque hay un impulso natural del viejo hombre que quiere recordarnos algo que ya no debería, ya no puede en los hijos de Dios. ¿Por qué no puede? Porque ahora quien gobierna es el Espíritu Santo, ahora es a quien nosotros servimos. El viernes yo di una ilustración y alguien me dijo, pastor, me gustó mucho esa ilustración, ¿usted cree que la pueda dar un domingo, verdad? Y yo voy a darla, así que va Freddy de nuevo en la volada. Yo les daba una ilustración, mis hermanos, porque creo que muchas veces cuando leemos la escritura y podemos visualizarlo con algo más conocido, ¿verdad? Se nos va a quedar más en nuestra mente, va a ser más fácil ahora sí compararlo. Porque desde este púlpito usted ha escuchado mucho la palabra nacer de nuevo, ha escuchado mucho la palabra renacer, renacidos, nueva criatura, y ha escuchado mucho verdaderos creyentes. Y la escritura recalca mucho este punto, el verdadero creyente. Para que haya un verdadero creyente es porque existe un falso, ¿cierto? O sea, si se habla de un verdadero adorador, es porque pueden haber falsos. Cuando una persona nace de nuevo por gracia, que eso lo dice Efesios 2:8, ¿verdad? Es por gracia, no es por obras, para que nadie se gloríe, es por gracia. Cuando eso llega a ser comprendido por una persona, cuando una persona dice, ok, ya entendí que es nacer de nuevo, ya entendí que es ser una nueva criatura. No es algo que ocurre por arte de magia, ¿verdad? No es repitiendo una oración, no es haciendo algo mío, muy propio para poder alcanzarlo, no, es algo que ocurre por gracia, pero que tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con la comprensión de algo. Si yo comprendo la escritura, si yo comprendo la verdad, entonces para mí va a ser más fácil ahora poder vivir de acuerdo a esa verdad que ahora entiendo. Cuando hablamos de una persona que ha nacido de nuevo, es una persona que ahora ha sido comprada por sangre. No todos, mis hermanos, no todos son hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Y esto es algo que tal vez la tradición nos ha enseñado. Todos son hijos de Dios. No, la Biblia es clara. Están los hijos del diablo y están los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que han nacido de nuevo. Todos somos criaturas, sí. Todos somos criaturas delante de Dios. Pero solamente los que, esto que voy a decir puede ser fuerte. No es que los que conocen a Dios son salvos o son hijos de Dios, no. Son aquellos a quienes Dios conoce. Porque muchas personas dicen, yo conozco de Dios, yo conozco la escritura. Bueno, pero la pregunta es, ¿y usted es conocido por Dios? Eso, mis hermanos, es vital para poder comprender el renacer. Jesús en Mateo capítulo 7, verso 21 al 24 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros. Yo les declararé, apartados de mí, hacedores de maldad. No los conozco, yo no los conozco, apártense de mí. ¿Lo ven? Yo no los conozco. Luego Job, en el Antiguo Testamento, él da una expresión maravillosa. Él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hay una pincelada que el creyente puede escuchar de Dios y el error es asegurar, yo conozco a Dios, yo lo conozco. Bueno, puede que usted conozca de Dios, pero Dios se conoce. Porque para que Dios se conozca únicamente mediante el nuevo nacimiento es, únicamente, no hay otra forma. Entonces, cuando esto llega a la comprensión y solamente va a llegar mediante la palabra, mediante la escritura, ¿verdad? La persona ahora puede tener certeza de que es hijo de Dios. Y yo daba esta ilustración. Supongamos que a Marco, ahora le toca a Marco, ¿verdad? Supongamos que a Marco yo le doy dinero, ¿verdad? Yo le presto dinero a Marco. Y Marco ahora está endeudado conmigo. Y yo soy de los bravos, de la mafia china, ¿verdad? Entonces lo persigo. Y yo lo persigo porque él me debe ahora $1.000.000 de dólares, pongámoslo más grande, $1.000.000. Y con la mafia china no es jugando. Una semana de atraso y ya es $1.000.000 más.
Entonces Marcos ya tiene un atraso de una semana, ya yo le digo, son $2 millones lo que me debe, él no tiene dinero. Marcos en su desesperación huye y se va de Heredia y se va para San Carlos. Y yo llego a San Carlos, lo busco y le digo, Marcos, $3 millones. Marcos decide irse a otro país y cuando está ya tranquilo dice, al fin yo lo llamo y le digo, Marquitos, todavía me debe plata, ya son $5 millones y sé dónde trabaja Valerie, dónde estudia. Entonces ya lo presiono más. Él está desesperado. Pero resulta que ahora llega Freddy. Ve, Freddy cambió el papel. Ahora llega Freddy y dice, ¿cuál es la deuda, Marquitos? Marco le dice, le debo $6 millones al chino. Y Freddy dice, bueno, saca $50 millones y me los paga. Me paga $50 millones. Antes de que él pagara por Marcos, ¿cómo era delante de mí? ¿Culpable o inocente? Culpable, porque me debía $6 millones, los intereses y todo, 6 millones. Pero ahora Freddy decide pagar la deuda de Marcos, me las paga a mí. Ahora, ¿cómo es presentado Marcos delante de mí? Inocente, pero él no pagó nada, no, pero alguien pagó por él. ¿Quién es en este caso el chino? Es Dios. Dios, mis hermanos, es con quien tenemos una deuda cuando nacemos. Con Dios se adquiere una deuda que nos dejó heredada Adán. Y esa deuda la vamos a tener eternamente. Y usted puede irse a China, la Conchinchina, Japón, a donde usted quiera, que la deuda va a estar ahí siempre. Dios se va a perseguir porque eres deudor de Dios. Pero cuando comprendemos el Evangelio, cuando comprendemos, Freddy cancela la deuda de Marcos, cuando comprendemos que Cristo canceló la deuda y vean que pagó más de la cuenta, como diciendo, por si peca más, o sea, por si en algún momento le pide más, ahí está cubierto. Marcos, por amor, por respeto a Freddy, ahora él va a querer vivir una vida más tranquila. Si él antes acostumbraba a vicios, si él antes acostumbraba vida desordenada, pero él conoce que a Freddy no le gusta eso, él dice, no, o sea, yo tanto aprecio a Freddy, o sea, y lo que hizo por mí, yo no quiero hacer algo que vaya a desagradar a Freddy. Esa es, mis hermanos, la forma en donde yo abro ahora el uniforme. Cuando el apóstol Pablo dice, revístanse del nuevo hombre, yo era un deudor, estaba hundido, pero Cristo pagó por mí. Yo ahora quiero honrar a Cristo. Y ahora no quiero vivir una vida que desagrade a Cristo. Marcos no va a querer vivir una vida que le moleste a Freddy, porque Freddy pagó y pagó más de la cuenta por la deuda que él tenía. Esa es la vida y el entendimiento que tiene que llegarse a dar en la vida de una persona que ha nacido de nuevo. ¿Va a pecar esa persona? Por supuesto. Pero la deuda de Cristo cubrió los pecados, no solamente los pasados, sino los presentes y los futuros. Cristo cargó el pecado, Cristo se llevó el pecado del mundo. Y tener eso presente, mis hermanos, ese es el punto, tener eso presente en nuestras mentes es la que nos va a ayudar a que queramos nosotros colocarnos el uniforme todos los días y en cada momento en donde lo amerite, tener el uniforme puesto. Por eso la benignidad y la bondad son indispensables en un creyente. Deben ser indispensables, mis hermanos. Basta con ver hoy las redes sociales. Es más, las noticias. Yo pocas veces veo noticias, pero las veces que las he puesto, agresión en tal colegio. Tantos jóvenes en el hospital de un colegio, ¿verdad? Insultos, agresiones a los profesores, a los maestros. Eso no refleja absolutamente nada de bondad ni de benignidad. Son tiempos en donde urge que el verdadero creyente coloque ese traje, se coloque ese uniforme y pueda dar ese testimonio, esa luz en donde estamos de verdad necesitando, mis hermanos. La violencia aún entre cristianos, las redes sociales es sorprendente. Es sorprendente en redes cristianas, en páginas que dicen ser cristianas, cómo se atacan, cómo se ofenden.
eso verdaderamente deja mucho que desear de personas que dicen ser cristianas. Hay palabras que son muy difíciles de definir, ¿verdad? Estas son palabras difíciles de definir. Es más fácil caracterizarlas que definirlas, pero igual así quisiera hacer un intento por definirlas de alguna manera. Es como el amor. Cuando Pablo empieza hablando del amor en 1 Corintios 13, Pablo habla de que el amor, ¿cómo no es el amor? Entonces dice, no es egoísta, no busca lo suyo, lo caracteriza, ¿verdad? Lo caracteriza. Y eso es importante. Si yo tuviera acá a los 50 metros caballos y yeguas y vacas, ¿verdad? Falta el sombrero. Pero si yo tuviera allí y resulta que yo le digo a alguno de ustedes, ¿verdad? Mi hermana Mabel, yo le digo, Mabel, vaya y me trae ¿cómo se llama? La cebra, ¿verdad? Entonces Mabel va a traer la cebra, pero Mabel no reconoce una cebra. Entonces ella me dice, ¿cómo es la cebra? Y yo le digo, 4 patas, una cola, 2 orejas. Y Mabel se va, pues se encuentra un caballo, se encuentra una vaca, un burro, y dice, ay, pero cualquiera de estos puede ser. Entonces se devuelve y me dice, es que no sé, hay 4 y tienen eso mismo. Si yo le digo, bueno, es la que tiene franjas, blancas o negras, es la que tiene franjas, y ahora Mabel va con una mejor claridad a la hora de traer la cebra. ¿Por qué? Porque solamente la cebra trae esas franjas. Se parece al caballo en el sentido de que tienen 4 patas, orejas, cola. A la vaca igual, 4 patas. Pero cuando yo le doy mayor características de la cebra, va a ser más fácil distinguirla. Es lo que el apóstol Pablo hace con el amor y es lo que yo quisiera a la luz de la escritura hacer con la benignidad y la bondad. Según la Real Academia Española, benignidad es ser afable, benévolo, piadoso, apacible, que no reviste de gravedad. Esta es la definición que da el diccionario de la Real Academia Española. De hecho, ¿verdad? Se habla de enfermedades como algún tumor o algún cáncer y dice es benigno, ¿verdad? O sea, no es grave, es benigno. Se utiliza también en ese aspecto. La bondad, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es la cualidad de una persona buena, una natural inclinación a hacer el bien. Y mis hermanos, estas son 2 virtudes, ya ahora sí hablando de lo que la escritura nos pueda enseñar, son 2 virtudes que se complementan, o sea, se complementan. ¿Cómo se complementan? La benignidad va a representar de forma externa a la bondad. Vamos a tratar de darle un ejemplo con esto. La bondad es y la benignidad hace. Yo puedo ser bondadoso y soy benigno cuando ejecuto lo que la bondad que hay en mí la puedo llevar, la llevo al exterior, al externo. Si Dios ha cultivado la bondad en el interior nuestro, en el corazón de una persona por medio del Espíritu, entonces lo ideal es que ahora de esa persona salga por medio de palabras o de acciones esa benignidad o amabilidad, que es otro sinónimo. Voy a estar usando esa palabra, posiblemente amabilidad, benignidad, bondad, para referirme a lo mismo. De hecho, en la escritura usted verá que a veces aparece la palabra benignidad y a veces bondad, ¿verdad? Ellas se intercambian. Pero una forma de poderlo exponer, de explicar es la bondad está y la benignidad salta. La benignidad es la que realiza lo que la bondad es. En el significado original de benignidad dice que se opone a un temperamento áspero, malhumorado o torcido y que es más bien un temperamento apacible, es calma de espíritu, es cortesía. En otras palabras, la benignidad como fruto del espíritu lo que hace es que le va a dar un golpe a la ira, al temperamento irritable. ¿Por qué? Porque endulza a las palabras
ofensivas. Mis hermanos, y una definición que me gustó mucho, que encontré en un diccionario bíblico, es que es el estado del ser. Es un estado, el estado del ser que incluye atributos de afecto amoroso, simpatía, amabilidad, paciencia y bondad. Es una cualidad, sigue diciendo, que se muestra en la manera en que una persona habla y actúa. Es más de voluntad que emocional, dice el diccionario. O sea, yo puedo ser benigno, bondadoso, de una forma voluntaria, no emocional. No es si siento ser bondadoso o si siento ser benigno, no, es una acción. Y vuelvo al punto de una responsabilidad nuestra, vuelvo al punto de colocarnos un uniforme. En otras palabras, yo no debo esperar a sentirme, yo debo actuar en la medida que voy comprendiendo mi posición como hijo de Dios. Y en la medida que yo entiendo que soy hijo de Dios, no que lo digo, y digo amén porque sí, eso es lo que me queda, no, que yo lo entiendo, o sea, soy hijo de Dios. En la medida que yo voy comprendiendo y cambiando eso en mi mente, mis hermanos, colocándome ese chip, entonces yo voy a poder actuar de una manera generosa, bondadosa, benigna. Les voy a leer lo que dice Romanos capítulo 2 y verso 4. Dice Romanos 2, verso 4. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad? Hablando de este atributo en Dios. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia, paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Aquí, por ejemplo, la Biblia de las Américas utiliza la palabra ignorando que la bondad de Dios. Pero Reina Valera dice ignorando que su benignidad, ¿verdad? Entonces vean cómo las palabras se intercambian. Y quise traer este pasaje porque podemos ver, mis hermanos, que es un atributo de Dios. Si nosotros rechazamos la bondad, si nosotros rechazamos la benignidad, estamos rechazando a Dios. Estamos rechazando al Creador, estamos rechazando al que tiene estos atributos. Acompáñenme por favor al Salmo 145, 9. Dice el Salmo 145, 9. El Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. El Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Todas. Mis hermanos, Dios es bueno. Y esta es la clave, note. Él es bueno para con todos. Y ese atributo de Dios, esa naturaleza de Dios, es la que hace entonces que Él pueda, sobre todas las cosas, hacer cosas buenas. El agua moja. ¿Por qué el agua moja? Porque esa es su naturaleza. Dios es bueno, hace cosas buenas porque esa es su naturaleza. Así como el agua va a mojar a cualquiera, no va a preguntar, ¿usted le gusta el agua? No, moja, es la naturaleza el agua. Dios hace cosas buenas porque esa es su naturaleza. Y el Salmo 119, 68. Salmo 119, 68. Dice, voy a leer esta versión que Freddy me colocó de la Biblia de las Américas. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. La Nueva Traducción Viviente dice, tú eres bueno y haces únicamente el bien. Y haces únicamente el bien. Quiero, mis hermanos, que podamos ver esos atributos en Dios, en nuestro Creador. Él es bueno, es su naturaleza. Tú eres bueno y haces únicamente el bien. Enséñame tus decretos, dice el salmista. Entonces, nosotros hemos sido llamados a reflejar a Cristo en nuestras vidas. De allí que la bondad, la benignidad son un deber en nuestras vidas como nueva criatura, como personas que han nacido de nuevo. Y nosotros debemos mostrar esas virtudes porque, mis hermanos, el no cultivar en ellas, como les decía anteriormente, es fallarle al mismo Dios.
al Creador, es rechazar lo que nuestro Creador es. Y aquí vemos más el amor y la misericordia de Dios, porque Él sabe que estas virtudes no son naturales del ser humano. Dios lo sabe. O sea, Dios sabe que no es algo natural del ser humano. Por eso es que Él nos da su espíritu para que nosotros podamos colocarnos ese uniforme y empezar entonces a parecernos a Cristo. Mis hermanos, el Espíritu Santo está deseando, el Espíritu Santo desea realizar su trabajo en ti. Es un deseo del Espíritu. Él desea realizar su trabajo en cada uno de nosotros, en usted, en mí, cada día. Es un deseo del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando no ocurre, ¿cuál es el trabajo del Espíritu? Que usted y yo nos parezcamos a Cristo. Ese es el deseo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, cultivando en estas virtudes. Él quiere, Él anhela que nosotros seamos bondadosos, que nosotros seamos benignos como Dios. Es lo que Él quiere, Él anhela, porque sabe que en la medida que lo hagamos estamos pareciéndonos a Cristo. Pero cuando esto no ocurre, es porque hay alguna resistencia consciente o inconsciente de nuestra parte. Cuando no ocurre esto, cuando usted dice, es que yo quisiera ser bueno con alguna persona, pero es no, qué difícil. Hay algo consciente o inconsciente que resiste. O sea, que se resiste a que podamos nosotros evidenciar esa virtud, esa bondad o esa benignidad. A veces hacemos el bien, pero quizá porque algún beneficio puedo yo obtener de eso. Hay algún interés o ni modo. Yo como pastor tengo que dar consejería y ya, y ni modo. Ahí soy el pastor, ¿qué me queda? Podría ser una actitud mía en donde debo hacerlo, pero saben, inclusive procuro ser gentil, benigno, bondadoso, porque tengo que ganarme ese trabajo. Voy a la entrevista y entonces yo me presento de esta manera, ¿verdad? Pero al final es porque hay un interés detrás de esto. El asunto es, y el problema es que la benignidad y la bondad como fruto del Espíritu son el resultado, mis hermanos, de un cambio interno en mi naturaleza. O sea, la virtud de la bondad, la virtud de la benignidad son el resultado de un cambio interno en mi naturaleza, en mi mente. No es algo que yo calculo, no es algo que yo digo, bueno, aquí me sirve ser y lo haré. Eso es un deseo de la carne porque estás procurando algo que va a beneficiarte, pero cuando es el fruto del Espíritu, es porque hubo un cambio interno, es porque hubo un cambio en la mente, ya no pienso, ya no siento igual, y el no pensar igual, el no sentir igual, hace que ahora yo no actúe igual. Pero vean cómo se originó en la mente. El que yo comprenda esto, que ya no, y ahora no me voy a mover por mis beneficios, por mis intereses, es porque ahora internamente ese chip ha cambiado. No es algo entonces que yo debo hacer, es algo que yo soy. Esa es la certeza de una persona que ha nacido de nuevo. No es debo hacer esto no, yo soy esto. Pues como yo soy, debo ahora actuar consecuentemente con lo que soy. Es interno, por eso digo que es algo que el Espíritu Santo hace internamente. Y reconocer la bondad de Dios en mi vida. Mis hermanos, si yo reconozco la bondad de Dios en mi vida, eso es lo que más me va a llevar a mí a vivir con gratitud. Y esa gratitud me va a llevar a hacer el bien. A ver, vuelvo al ejemplo que di de Marquitos. Consciente de una deuda y también consciente que no podía pagarla porque era mucho dinero y los intereses habían subido. La persona cuando nace en este mundo y la escritura le muestra cuál es su destino, esa persona ahora es consciente de que ha sido separado de la gloria de Dios. Esa persona es consciente que al estar separado de la gloria de Dios, su eternidad no va a estar con Dios, va a estar en el lago de fuego. El ser consciente de eso va a llevar a una
eh, voy a usar esta palabra, una desesperación para saber qué debo hacer, qué puedo hacer. Y cuando la escritura me dice, no puedes hacer nada, más el golpe todavía, ¿qué hago? O sea, si no puedo hacer nada, ya estoy desesperado. Es aquí cuando el evangelio cumple su propósito. Las buenas nuevas de salvación. El evangelio es buenas nuevas, buenas noticias. Cuando yo estoy en esa condenación, porque ya me vi condenado, cuando Marquito se vio endeudado y ya no podía pagar, llegan las buenas nuevas. Freddy llegó y le canceló, le cambió la vida. Ahora, la vida de una persona que ha sido consciente, por eso mis hermanos, esto es muy importante. Si nosotros nunca nos vimos culpables, probablemente no hemos nacido de nuevo. Pero si nosotros nos vimos culpables como lo que éramos y las buenas nuevas vienen a nuestra vida, ahora nos cambia el chip. Porque éramos culpables, éramos pecadores, condenados. El evangelio viene y nos dice lo que Cristo hizo, pagó la deuda. Freddy pagó la deuda de Marcos. Ahora la vida de ese creyente es una vida de agradecimiento. ¿Por qué? Porque vio la bondad de Dios. Vio la benignidad de nuestro Señor. Cuando yo leía ahora en medio de ese canto último que dice por siempre, yo les leí un pasaje que está en el Evangelio de Juan y que el mismo Juan en sus cartas, en la primera carta de Juan, él menciona un hecho que a nosotros como creyentes debería, mis hermanos, de afirmarnos. Deberíamos de estar sólidos en lo que creemos, porque está hablando de que Cristo Jesús vino no solamente en sangre, no solamente en agua y en sangre. Esa lanza que traspasó el costado evidenció que había agua y había sangre. Sé que me estoy saliendo un poquito, pero esto creo que es importante, mis hermanos, porque cuando esa agua sale del corazón de Cristo. ¿Por qué sale del corazón si el corazón no debe tener agua? ¿Por qué no? ¿Por qué sale de esa manera? Cuando una persona ha estado bajo una presión psicológicamente, cuando su mente está oprimida por algo que va a suceder, Cristo iba a experimentar la separación con su Padre. Eso le afligía, tanto le afligió que Cristo antes de morir, antes de la cruz, cuando estaba con los discípulos, les dice, estoy triste hasta la muerte. Era una tristeza muy profunda la que Cristo estaba atravesando, no por los clavos, no por la cruz, sino por la separación que iba a tener con su Padre. ¿Cuál separación? ¿Y por qué esa separación? Porque iba con el pecado suyo y el pecado mío. Y ese pecado hacía que Dios creador quitara su mirada, porque Dios es santo y no soporta el pecado. Cristo tenía esa carga y es probable, científicamente ha sido comprobado que ante una presión de el corazón empieza a inflarse y a cargarse de agua. Por eso cuando colocan la lanza sale agua y sale sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que dan testimonio el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Mis hermanos, cuando nosotros verdaderamente nos metemos a ese momento de aflicción de nuestro Señor, vemos esa aflicción que Él experimentó. Yo no puedo ver más que estos atributos: la bondad de Dios, la benignidad de Dios, el amor de Dios. Y es que van a ir de la mano siempre. Esa bondad, ese amor van de la mano. Y como creyentes, como hijos de Dios, nosotros deberíamos demostrar un total agradecimiento por algo que alguien hizo en nuestro lugar. Ese es el evangelio. El evangelio consiste en que yo entiendo que mi vida otra persona la llevó de una manera perfecta. O sea, Cristo llevó su vida y la mía de una manera perfecta. Pastor, ¿cómo me cuesta entender esto? Es aquí donde nosotros necesitamos recordarnos una y otra vez lo que la palabra dice, lo que la Escritura nos dice, nos recuerda. Reconocer entonces esa bondad de Dios en nuestras vidas nos va a llevar a vivir con gratitud, y esa gratitud me va a llevar a tener una vida bondadosa, una vida de benignidad. La forma en que yo vaya a tratar a los demás va a evidenciar la bondad. Y esa bondad y esa benignidad serán de forma natural. Debo confesar que esta enseñanza
parte de la enseñanza de lo que estoy trayendo, me apegué a una exposición del mismo tema del pastor Miguel Núñez, y él en su enseñanza trajo una ilustración que me pareció maravillosa y quisiera compartirla con ustedes, porque cuando se expone un tema como eso, mis hermanos, yo puedo traer ejemplos como el que traje al inicio de ese rey, pero qué mejor manera que traer una ilustración de la misma escritura, de la misma palabra. Y en 2 de Samuel, capítulo 9, versículo 1 en adelante, hay una historia verdaderamente impresionante. Dice 2 de Samuel, capítulo 9, verso 1, dijo David: ¿hay todavía alguno que haya quedado de la casa de Saúl para que yo le muestre bondad por amor a Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, y lo llamaron ante David. Y el rey le dijo: ¿eres tú, Siba? Y él respondió: tu servidor. Y dijo el rey: ¿no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios? Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. Ya les cayó la canción, ¿verdad? Y Siba respondió al rey: aún queda un hijo de Jonatán lisiado de ambos pies. El rey le dijo: ¿dónde está? Y Siba respondiendo al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo: Mefiboset. Y éste respondió: he aquí tu siervo. David le dijo: no temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán. Y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Se postró él de nuevo y dijo: ¿quién es tu siervo, para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que pertenecía a Saúl y a su casa, lo he dado al nieto de tu señor, y tú, tus hijos y tus siervos, cultivaréis la tierra para él, y le llevarás los frutos para que el nieto de tu señor tenga alimento. Sin embargo, Mefiboset, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. No sé si notó la palabra bondad a lo largo de este texto. En este texto apareció 3 veces. El versículo 1, yo te mostraré bondad por amor a Jonatán. El verso 3, no queda aún alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar la bondad de Dios. Noten, mis hermanos, que David no dice mi bondad. David dice la bondad de Dios. Mis hermanos, porque la bondad es de Dios, es un atributo de Dios y es trasladado, traspasado a aquellos corazones que han nacido de nuevo. Pero David sabe que es un atributo de Dios mostrar la bondad de Dios. Y el versículo 7, te mostraré bondad por amor a tu padre. La bondad camina así. David había sido perdonado por Dios. ¿Recuerdan? David fue perdonado por Dios. Y ahora, en agradecimiento a Dios, él quiere ser un instrumento en las manos de Dios. Mis hermanos, eso ocurre con una persona que entiende cómo opera esa bondad de Dios en su vida. Una persona que ha visto la bondad, la benignidad de Dios a lo largo de sus días, va a querer caminar mostrando esa bondad, esa benignidad en la medida que sea al alcance. ¿Saben que un pastor amigo, él siempre decía, yo puedo diferenciar la bondad y la benignidad de esta manera, y quizás sea una buena forma en que podamos llevárnoslo a nuestra casa, aunque he dicho que son intercambiables? Él decía,
La bondad la podemos mostrar en un semáforo cuando hay una persona. La bondad, yo puedo bajar el vidrio del carro, sacar una moneda, un billete y dárselo al anciano que está solicitando allí en el semáforo. Y le di el dinero. Esa es la bondad. Está bien, salió. Y él decía, pero la benignidad es como la cereza en el pastel. Es la misma escena, bajo el vidrio, saco mi moneda o el billete, se lo entrego, pero esta vez lo miro a los ojos, le sonrío, le digo que Dios te bendiga. Entonces, esa es la benignidad, decía él. Decía, es como colocarle esa cereza al pastel. Quizás sea una forma en donde podamos diferenciarlas, aunque repito, la escritura las logra intercambiar una y otra vez para referirse a lo mismo. Y tenemos otro ejemplo, mis hermanos. Tenemos otro ejemplo de benignidad, de bondad en la escritura que está allí mismo en Samuel. Y es de otro descendiente de la casa de Saúl, enojado con David, insultándolo, lanzándole piedras, gritándole. Y uno de los guardaespaldas de David, llamado los valientes, ¿verdad?, se molesta. Y leámoslo, dice 2 Samuel 16:9. 2 Samuel 16:9, la parte B. 2 Samuel 16:9 dice, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor, al rey? Déjame que vaya ahora y le corte la cabeza. Iba a cambiar las palabras. Y le corte la cabeza. David va caminando. Este joven va insultándolo, va gritándole. Y uno de los de David dice, no, ya es mucho, ya es mucho. Déjeme que yo vaya y le corte la cabeza a este perro muerto. Pero veamos la actitud de David, mis hermanos. Dice allí mismo el versículo 11, la parte B del 11, dejadlo, que siga maldiciendo, porque el Señor se lo ha dicho. Quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. Mis hermanos, cuando la bondad de Dios nos visita a nosotros, cuando somos conscientes, eso sí, cuando somos conscientes de que la bondad de Dios me ha visitado, eso va a producir sí o sí, cuando soy consciente, cuando yo soy consciente de la bondad de Dios. El problema es cuando yo no soy consciente de su bondad, pero cuando soy consciente, y una nueva criatura generalmente va a ser consciente de esa bondad de Dios, va a caminar con tal agradecimiento a Dios que él anhele ser tan bondadoso como Dios. Va a querer ser como Dios de bondadoso. Saben, a veces vemos la amabilidad o la benignidad, la bondad como, e inclusive hay un dicho, sea manso pero no menso, ¿verdad? Porque generalmente la tomamos como una debilidad, pero la amabilidad y la bondad son tan fuertes. A veces los vemos como un osito de peluche, ¿verdad? No, son tan fuertes que pueden dar un golpe a la ira, al enojo. Una persona enojada grita y si la otra persona le contesta igual, ahí se va. Pero si esa persona responde con amabilidad, eso es un golpe bajo para el enojo. La blanda respuesta aplaca la ira. Es una característica, es una virtud del fruto del Espíritu. Pastor, pero eso sí está difícil. Sí, yo creo que es difícil, mis hermanos. Pero como hijos de Dios y conscientes de la bondad y la benignidad de Dios en nuestras vidas y con la conciencia clara de que el Espíritu habita en nosotros, podemos nosotros ahora dar esa bondad. Yo una vez conté una historia de una señora que estaba en el aeropuerto. No sé si recuerdan que mientras esperaba el vuelo, compró un paquete de galletas, un libro. Entonces el libro estaba tan interesante que ella lo agarró y empezó a leerlo, ¿verdad? Y estaba sumergida en el libro, metida en el libro, y entonces tenía sus galletas, las abrió y comía. Y había un señor a la par de ella que se sentó, y ella se percató que ese señor agarraba una galleta y se la comía.
Y ella indignada, ¿verdad? ¿Qué le pasa a este? Entonces ella volvió a agarrar otra galleta y el señor agarraba otra. Y ella enojada, pero ya furiosa, furiosa, furiosa. Decía, pero ¿qué le pasa a este tipo? Y el ladrón de galletas, ¿verdad? Volvía otra vez, cogía una galleta. Y al final quedaba solo una galleta, dos galletas, perdón. Una galleta. Entonces dice que ella dijo, ¿ahora qué va a pasar? No creo que a ese tipo se le ocurra coger mi última galleta. Y el ladrón de galletas agarró la galleta y la partió a la mitad. Y se comió la de él y le ofreció a ella. Y esa señora furiosa le arrebató la galleta, se la comió, cerró el libro y se levantó y se fue a tomar su avión porque ya estaba a punto de salir. Indignada con el ladrón de galletas, indignada. Y cuando toma asiento en el avión, está molesta y toma su libro, le faltaba un capítulo por terminarlo, y cuando saca su libro se encuentra el paquete de galletas de ella intacto, nunca lo había abierto. Y allí se dio cuenta que el ladrón de galletas no era ningún ladrón de galletas, eran de él. Y si las galletas eran de él, entonces ¿quién era el ladrón de galletas? Ella tomó las galletas con cero agradecimiento, y de hecho enojada, airada, molesta, inquieta. Mis hermanos, yo creo que nosotros por muchos años de nuestra vida caminamos de esa misma manera, en total ingratitud ante nuestro Dios, cuando Él siempre ha sido bondadoso, siempre ha sido bueno. Creo que el llamado a nosotros es a meditar, es a que reflexionemos cuántas galletas nos hemos comido sin ser agradecidos, cuántas veces hemos sido ingratos. El corazón airado, el corazón que se enoja, no puede ser bondadoso. El que tiene ese estilo de vida no puede ser bondadoso. De hecho, es lo contrario a ser amable. Es lo contrario a lo bondadoso. El corazón que se aira no puede ser bondadoso. Dice Efesios capítulo 4 y verso 31. Efesios capítulo 4, verso 31. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también os perdonó Cristo, como Dios os perdonó en Cristo. ¿Vieron el viejo hombre y vieron el nuevo hombre? Despojado, sea quitada toda amargura, enojo, ira, gritos. O sea, despójense de ese viejo hombre. Más bien, dice, colóquense ahora el nuevo uniforme para que sean amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose, así como Dios los perdonó en Cristo Jesús. Las virtudes del fruto del Espíritu no pueden darse en un corazón endurecido. Se debe experimentar el amor de Dios siempre, siempre, para que ahora ese amor de Dios ablande el corazón y podamos nosotros evidenciar esas virtudes. Jesús mismo encarnó la bondad y la benignidad, y eso, mis hermanos, sale a relucir en los evangelios. Si usted lee los evangelios, se dará cuenta de esa bondad, de esa benignidad de nuestro Señor Jesucristo. Y para ir concluyendo, quisiera que veamos el Sermón del Monte, unos cuantos versículos. Mateo 5, verso 43. Dice Mateo capítulo 5, verso 43 al 48. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo. Mateo 5, verso 43. Y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto,
Sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. La persona bondadosa quiere ayudar al otro. La persona bondadosa se anticipa a la necesidad del otro. Jesús sabía las necesidades de las multitudes, él se anticipaba. Jesús, recuerdan aquel momento en donde los discípulos están pescando, Pedro está pescando y nada ha logrado. Jesús sabe esa necesidad, él se anticipa a la necesidad y hace que ahora todos los peces quieran estar en esa red. Jesús se anticipa, su bondad se evidencia anticipándose. La mujer adúltera, Jesús se anticipa. Siempre Jesús se anticipa. Jairo y la mujer con flujo de sangre, ¿recuerdan la conversación que tenía? Primero, antes de hablar con la mujer, y vean la bondad de él, la mujer que es inoportuna, la mujer que llega a interrumpir. La bondad no ve la interrupción, la bondad ve, en lugar de una interrupción, la oportunidad para ministrar a alguien. Eso hace la bondad. La bondad no ve, tiene unos lentes diferentes. La bondad ve una ofensa como la oportunidad para perdonar. Es lo que Cristo ha hecho. Cuando tenemos los ojos de la bondad, las cosas van a cambiar el significado natural. Cuando tenemos los ojos de la bondad. Mis hermanos, y algo que la Biblia dice es que va a haber recompensa inclusive para aquellas personas que sean bondadosos. Dice Lucas 6:35, antes bien, amad a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Nosotros éramos perversos, ingratos con nuestro Señor, y pudimos experimentar esa bondad de nuestro Señor, ¿cierto? Fuimos ingratos, fuimos perversos. Y dice Proverbios 11:17, el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Cuando nosotros somos misericordiosos, bondadosos, benignos, mis hermanos, es un bien para nosotros mismos. Pero el que no tiene estos lentes se va a hacer daño a sí mismo. Pastor, pero hay gente que no agradece a la bondad. Hay gente tan ingrata. Mis hermanos, la bondad tiene un efecto, no solamente para el Hijo de Dios, para el que desarrolla esta virtud, que ya vimos que hay recompensa, ya vimos que hay una vida plena para aquella persona que camina bajo esta virtud, pero también para aquellos a quienes a veces decimos son tan ingratos. Dice Romanos 12:20, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el bien con mal. Yo quisiera que en esta mañana podamos reflexionar, meditar, primeramente, mis hermanos, siendo conscientes que esa bondad, que esa benignidad como virtudes del fruto del Espíritu, ciertamente no son naturales en el ser humano, pero quienes somos hijos de Dios, contamos con el Espíritu Santo, que tiene ese deseo para que nosotros evidenciemos la bondad, la benignidad para con los demás. Bendito Señor, gracias damos en esta mañana, porque es a la luz de tu palabra, Señor, que podemos nosotros crecer. Es a la luz de tu palabra, de la exposición, Dios, que podemos parecernos, reflejarte a ti, Señor. Ese es nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo, parecernos a ti en cada área de nuestra vida, Dios. Que cada una de esas virtudes que hemos estado viendo los últimos domingos, podamos, Señor, cultivarlas. Podamos escuchar tu voz, Señor, y entender que muchas veces vas a abonar, Señor, en esta tierra, en este corazón, para que podamos colocarnos ese uniforme, Señor. Vendrán momentos en nuestras vidas que quizá no tengan una respuesta inmediata, pero a la luz de tu palabra, Señor, sabemos que tú, todo lo que haces es bueno, es perfecto. Y aún aquellos, Señor, que
Quizá no quisiéramos que nos hubiese sucedido. Quizá fue una oportunidad o será una oportunidad para que podamos crecer en una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para que podamos tener el discernimiento, para poder reconocer cuando quieres cultivar en la bondad, en la benignidad nuestra, o en la paciencia, Señor, o en la paz, o en el gozo, o en el amor. Ayúdanos, bendito Señor, para que estas virtudes del fruto del Espíritu estén en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, Señor, y que podamos actuar consecuentemente con lo que ahora somos, con lo que tu palabra afirma que somos, hijos del Altísimo, personas que han sido renacidas no de simiente corruptible, sino incorruptible, Señor. Y esto es obra tuya, y nosotros por medio de la fe lo abrazamos y lo creemos, Señor. La gloria sea para ti, mi Señor. Y cerramos, Señor, este culto orando por el próximo gobernante de nuestra nación, Señor, el que tú ya sabes que ha de ser. Toca ese corazón, Señor, sensibiliza, Señor, que pueda conocerte de una manera verdadera. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú eres justo. Y sabemos, Señor, también que cada pueblo tendrá el gobernante que merece. Pero nosotros, como hijos tuyos, bendito Señor, no dependemos de la economía de un país. Dependemos de la provisión del Dios que suple. Nosotros dependemos de ti. Oramos para que seas tú, Señor, guiándonos a quienes no hemos votado. Y que lo hagamos siempre recordando que tú estás por encima de cualquiera de los dos candidatos. Que tú, Señor, les diste un día para que nacieran. Y tienes también, Señor, registrado el día en que han de partir. Sus vidas están en tus manos como nuestras vidas. Hoy nosotros con mayor convicción de esa esperanza, de la esperanza que hoy, Señor, nos hace abrazar, aferrarnos a una vida eterna contigo. Recibe gloria, recibe alabanza y adoración. Tu nombre sea exaltado hoy y siempre. Amén y amén. Que el Señor bendiga sus vidas, mis amados hermanos, que disfruten de esta tarde y nos estamos viendo próximamente. Un abrazo, bendiciones.